¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Música y los Músicos. Muchas gracias por acompañarnos, por sintonizarnos. Gracias por interesarse además por esta propuesta en la que charlamos con nuestros artistas. Hoy vamos a hablar con alguien íntimamente relacionado al chamamé. Gran conocedor, además, de nuestra música, de nuestras tradiciones, nuestras raíces. Alguien que ha escrito sobre el chamamé y ha publicado en diversos medios muy importantes. Incluso ha dado charlas, algunas en Estados Unidos, por ejemplo, sobre el chamamé. Estoy hablando de Juan Pedro Zubieta, a quien todos conocemos como el Topo, cariñosamente. Con él vamos a charlar hoy. Bien, como le decíamos hace un instante, hoy vamos a charlar con Juan Pedro Zubieta, un gran estudioso e investigador de todo lo que está relacionado con lo nuestro, con el chamamé fundamentalmente. Es músico, es compositor, ha brindado charlas en incontables lugares, hasta en Harvard estuvo dando una charla sobre el chamamé. Sus escritos se han publicado en medios muy prestigiosos, como Toda Esa Historia, en diarios, ha hablado del chamamé en varios programas de televisión. Realmente, como bien me decía un querido amigo chamamecero, si queremos saber algo del chamamé tenemos que preguntarle a él, a Juan Pedro Zubieta, a quien todos conocemos como el Topo. Un abrazo grande, hermano, y bienvenidos a nuestro programa. Buenas tardes, Gustavo, muchas gracias, y especialmente a toda esta hermosa propuesta que estás llevando adelante. Soy seguidor de este programa y es un honor realmente que me haya convocado. Es un gusto para nosotros. Vamos a empezar con una pregunta fácil, ¿no? ¿Qué es el chamamé para vos? Y el chamamé es la música de mi infancia, más que nada. Ha acompañado, podría decir que los mejores momentos de mi vida, gracias a mi padre, Juan Carlos Zubieta, que era un hombre que abría puertas con su obra, con su vida, con su forma de actuar. Y bueno, pude conocer de chico a grandes exponentes del chamamé, especialmente a Roque Librado González, en cuya casa pasé muchas horas de mi infancia y de adolescencia. Y bueno, y ahí desfilaba todo el mundo. Fito Ledesma, Raúl Barbosa, Héctor Chávez. Realmente creo que tuve una infancia privilegiada en ese aspecto, más allá que, bueno, vos sabés que en mi familia también todos le hacemos un poco más, un poco menos, le hacemos a los instrumentos, ¿no? Sin duda que es así. Pero además vos tocás el acordeón, componés, producís, escribís, publicás libros, abarcás todo lo que se puede abarcar para hacer conocer y profundizar, no solamente difundir, profundizar el chamamé. Bueno, yo te agradezco lo de tocar. Cuando era chico tocaba bastante. En los últimos tiempos lo hago cada vez menos y si la ocasión lo requiere, nada más. Lo otro sí, tanto la producción, a la que me dediqué bastante, desde que tengo un poco más de tiempo en mi ámbito laboral, me dediqué bastante a la producción, gracias a la generosidad de algunos amigos que han auspiciado un catálogo muy lindo. Tengo cerca de 30 discos editados, que la verdad que hay material muy bueno, porque la idea de este amigo que me ayudó era que sea un catálogo que se preserve, que dure, no una cuestión efímera. Y así produjimos artistas de mucha relevancia, apuntados especialmente a la juventud, pero nos dimos algunos gustitos también, como Rudy Flores, el maestro Borges o Mateo Villalba. Y la divulgación, sí, Gustavo, desde que Cacho González Bedoya, otro privilegio que he tenido en mi vida, que Cacho me haya convocado allá por el 2009 a colaborar con la Fundación Memoria del Chamamé,
me abrió un camino que yo no tenía pensado recorrerlo, que es el de la divulgación. Y bueno, durante muchos años miré un poco cómo era esto, cometí muchos errores, por supuesto, y ahora, mal que mal, me estoy acomodando y estamos ya consolidados con la Fundación Memorial Chamamé como una entidad de referencia. Y tratamos de ser serios en ese sentido. Así que bueno, gracias a tantos amigos que colaboran con la Fundación, que nos aportan sus conocimientos, su material físico, estamos en ese camino. La fundación es algo, yo creo, muy importante, no solamente para los amantes del chamamé, sino para quienes divulgamos, somos difusores del chamamé, de sus intérpretes, de sus poetas y demás. Ahora, ¿cómo conseguir tantos datos? Porque eso requiere mucho trabajo, requiere investigación, no podés creer en lo primero que te dicen, es costoso en tiempo. Bueno, ahí diste en el clavo en un par de aspectos. Uno se ha criado, Gustavo, en ámbitos de música, escuchando esos mitos, esos cuentos tan jugosos que tiene nuestra música. Y a la hora de llevarlos a un escrito, a un documento, ahí sí hay que tener un poco de cuidado. Yo, vamos a contarle a la gente que tengo un libro publicado que es un anecdotario. Ahí sí doy rienda suelta a todo lo que escuchamos en los asados, pero a la hora de entrar en la cuestión de investigación, ahí hay que mirar un poquito. Y el material viene de parte de la generosidad de los amigos. Vos sabés que hay mucha gente que hace muchos años, por la pandemia perdimos a Fermín Ibarra, que era un gran recopilador y un hombre muy generoso. Y Fermín tenía una condición que no manejaba computadora, no era un hombre de computadoras. Entonces hacíamos un buen tándem porque él tenía una cabeza brillante y era muy prolijo con sus papeles, tenían listas de grabaciones a mano alzada. Entonces, gente como Fermín Ibarra o como Juanchi Cabrera, que me ha dado mucho de su colección, se va juntando de a pedacitos, no quiero nombrar a uno o dos porque es interminable, y vos sabés que somos todos fanáticos, Gustavo, en este sentido. No hace mucho anduve en la casa de los Müller en Paraná, y ahí ya aparece la revista Iberá, y ahí ya aparece el recuerdo de algún acordeón perdido, y eso pasa en todos los pueblos a los que verdaderamente nos gusta. Y como sabemos, Gustavo, que acá no hay ni un mango partido para nadie, generalmente los que estamos en esto somos todos fanáticos de lo nuestro. Entonces, nos gusta lo que hacemos, y yo personalmente lo único que hago es dedicarle un par de días de manera concreta. Yo me siento en la computadora todas las mañanas y hay que hacer un guión, hay que hacer un programa, algo hay que hacer siempre, porque esto es una cosa dinámica y gracias a Dios no termina nunca. Además, muchas de las cosas que vos has escrito han sido puestas a consideración de la gente en revistas importantes como Todo es Historia o en diarios importantes, en medios importantes o en programas de radio, de televisión. Yo creo que eso también es fundamental porque muchos escuchan y leen y sacan conclusiones y aprenden. Eso tiene que ver un poco, Gustavo, con Cacho González Bedoya, que es el alma mater y el ideólogo de esto. Llevó la fundación siempre de manera maravillosa, pero había algo que yo siempre le decía a Cacho: tenemos que entrar definitivamente en los ámbitos de estudio. Todos sabemos que el chamamé o la música litoraleña es el género menos estudiado del folclore argentino, y para mí eso era como una deuda. Entonces, como también pertenezco a la Academia Nacional del Folclore y siempre me tengo que fumar en las reuniones eso de música menor y toda esa cuestión, el tono despectivo con que se refieren a nuestra música, me puse a combatir silenciosamente con las herramientas que tengo a mano. Entonces, hace algunos años, con Carlos Lescano publicamos un libro que se llama Industria Chamamé, que no es un libro que viene a hablar de la historia, ni del origen del chamamé, ni de la etimología, sino a hablar de lo que conocemos, de lo que tiene base documental, como es la relación entre el chamamé y la radio, el chamamé y el cine, el chamamé y la industria gráfica. Contamos con el asesoramiento y el prólogo del maestro José Luis Castiñeira de Dios, y es un libro que hoy en día está de consulta, no solo en todas las universidades de Argentina, sino también en universidades de los Estados Unidos como Harvard y Columbia. Entonces, ¿qué tiene, yo creo que de diferente ese libro? Como bien dice en el prólogo Castiñeira,
no nos detenemos en la cuestión estéril, si el chamamé se escribe con acento o si nació en Entre Ríos o en el Paraguay. Nosotros vamos a lo que conocemos. Y como hay mucho para investigar en este sentido, yo gasto mis energías en eso. Y gracias a Dios, todas las publicaciones que hemos hecho con la Fundación y la mía propia, que ya estamos hablando de cerca de 10 o 11 libros, van en ese sentido. Entonces, en este momento, Gustavo, estamos coordinando un viejo anhelo de la Fundación. Estamos mandando una caja de contenidos didácticos que tiene cerca de 10 libros, partituras y un montón de cosas más a universidades argentinas. A la UNSAM, al Conservatorio de Falla, a Nardo González en Concepción del Uruguay, a la Constancia Corminio en Paraná. O sea, el material que nosotros consideramos que es de valor. Eso no significa que nuestro libro sea mejor que otro, pero sí sabemos las partituras transcriptas por el maestro Mateo Villalba, el libro del Tanguito Montielero de la Marcia Müller, Tiempo de guitarras de la licenciada Troitiño. Son trabajos que nosotros estamos convencidos de que son un aporte a la divulgación. Entonces, eso lo estamos haciendo en este momento y es material didáctico que se reparte de manera gratuita. Ojalá cada vez tenemos más espacios abiertos porque los amigos están entendiendo que el chamamé no es una música menor ni nada que se le parezca. Simplemente hay un vacío que vamos a tratar de llenarlo. Totalmente coincido con vos, absolutamente, que no es una música menor ni mucho menos, al contrario. En algunos autores es una pintura de época que bien podríamos tomar como libro de historia musical, ¿no? Por ejemplo, lo de Mario Millán Medina, un gran observador y un gran pintor de su momento y de las cosas que vivía, ¿no? Tal cual, hay una cuestión antropológica detrás de Mario Millán Medina. A mí me gusta decir, Gustavo, que, y en eso necesitamos laderos, una buena difusión como la que vos haces hace tantos años. En cada momento del chamamé que vos te detengas vas a encontrar buena música. Por supuesto hay de la otra también, pero no se trata de una cuestión de época ni de moda, aunque sabemos que hubo una época dorada del chamamé, la década del 50, con sus grandes conjuntos que hubo, pero Nini Flores siempre decía, porque Nini es el que transversaliza la información del chamamé con otros géneros en Buenos Aires, con esa capacidad que tenía no solo de tocar, sino él era un ser muy bello, Nini Flores era un ser de luz, un hombre generoso. Entonces, él empezó a contactarse con la maestra Hilda Herrera en el CIMAP, lo invitaban a todas las universidades. Y Nini siempre decía, mirá, Topo, nosotros vamos perdiendo 100-0 en esta cuestión, porque no es fácil decirle... Yo estuve presente cuando Leopoldo Federico vino a felicitarlo y a hablarle del chamamé, que no conocía, decía Federico. Bueno, yo soy admirador de Federico. ¿Cómo se le explica a una persona así que tiene que escuchar Sauce de Luna, porque ahí toca Lorenzo Vega, que es uno de los secretos mejor guardados de la música entrerriana? Bueno, es muy difícil, Gustavo, que de la nada la gente acceda a Lorenzo Vega o a Teresa Scarpetto. Pero bueno, de a poco vamos yendo y hay que apoyarse en la gente joven que está en la difusión, que está en la divulgación. Yo por eso hago tanto hincapié en la gente que también, además de artista, es difusor. Eso para mí es muy valioso porque es lo que nos puede sacar de este ostracismo que ha tenido por tantos años el chamamé. Lo mencionaste vos a Nini Flores y más allá de lamentar su desaparición física tan joven, yo creo que él plantó otro mojón, porque él lo sacó de la zona rural al chamamé y lo llevó a la gran ciudad con sus arreglos, con sus armonías, con su forma de presentar el chamamé. Seguramente hay jóvenes que vienen tomando
esa posta para llevar el chamamé a otros lugares, a otros oídos, a otras personas. Sin duda, Federico Mongeau, el gran crítico de Clarín, que falleció hace algunos años, definió a los hermanos Flores como la aristocracia del chamamé. Y hay que entender que eso no tiene que ver con una cuestión de que sea exquisito ni nada por el estilo, sino porque realmente representaban algo muy especial. Y a diferencia por ahí de otros artistas, porque hay muchos artistas que han llevado nuestra música, Raúl Barbosa fue uno de los pioneros, Antonio Tarragorros, hoy el Chango Spasiuk, que está viajando por cuanto escenario hay en el mundo llevando una música de raíz litoraleña. La diferencia que tenía Nini Flores, que es algo que está haciendo Chango Spasiuk hoy, y lo quiero mencionar porque es muy generoso con los artistas de las nuevas generaciones, le está brindando escenario a muchos gurises jóvenes. Nini Flores lo que tenía era esa capacidad de compartir. Él, a donde andaba él, siempre se estaba produciendo algo alrededor. Por eso, hoy en día podemos ver un chico como Nico Cardoso, que se inició en un circuito de bailes, pintaba para ser un niño prodigio del acordeón, y Nini, la cercanía a Rudy Nini, le hizo ver que hay otro camino, se puso a estudiar, hoy es estudiante del Conservatorio de Falla, ya tiene un quinteto con el que está experimentando con música de raíz litoraleña. Bueno, eso es lo que hacía Nini, que realmente, bueno, lo hemos perdido, pero ha dejado una generación muy marcada, Pablo Ventos, Maurito Bonamino, hay un montón de gente marcada por Nini Flores, que, bueno, tenemos que seguir ese camino. Por ejemplo, esta caja de libros que estoy mandando, hoy viaja, por ejemplo, a Lucas Monzón. Él la va a llevar a Roberto Calvo, al Conservatorio de Falla, porque Roberto Calvo, el gran maestro Roberto Calvo, dirige una carrera de guitarra y música popular. Pues bien, no hubiera habido Lucas Monzón si no hubiera habido Nini Flores. Ese camino que está allá, se lo debemos a él. Creo tal vez coincidimos en que Nini, al igual que otros grandes antes, crearon una huella diferente dentro de la música litoral. Lo que pasa con Nini es que yo, que lo pude disfrutar mucho en vida, Nini tenía todo. Como instrumentista era notable, como arreglador, pero él tenía verdaderamente raíz, porque por ahí puede haber otro instrumentista que tenga una digitación o una técnica como la de Nini Flores, pero él verdaderamente era de raíz chamamecero. Entonces Carlos Lescano lo define Nini Flores de esta manera. Al otro día de ganar el Conex como artista de la década, Nini Flores le pide a Carlos Lescano que lo lleve a Concepción para tocar en un homenaje a Pedrito Montenegro. Un escenario que eran 2 tambores y unas maderas. Entonces, de Buenos Aires, con el Conex en la mano, a Concepción Corrientes, para no fallar en un homenaje a un referente de todos nosotros y de Nini Flores, que era Pedrito Montenegro. Nini sabía tocar el repertorio de Roque González, de Fito Ledesma. Él verdaderamente, no nos olvidemos que es el hijo de Abelino Flores, pero tenía una raíz que es lo que yo creo que contribuyó a que su música siempre sonara chamamé. Vos que sos guitarrista y de los buenos, ellos inauguraron eso de por ahí prescindir del acompañamiento de guitarra. Hay momentos en que Rudy no toca, pero el ritmo está sugerido. Eso es la raíz chamamecera que tienen los hermanos Flores. Por eso creo que fueron diferentes, bueno, y han cambiado el chamamé para siempre, ¿no? Hoy el artista que empieza ya no toca una versión de otro artista, va directamente al arreglo que hizo Nini Flores, si puede, ¿no? Naturalmente. Algo similar sucedió en su momento con Raúl Barbosa, que grabó algunas cosas, y esas versiones que hizo de algunos temas, por ejemplo, Camino del Arenal, fue tomado como clásico por los músicos que vinieron. Con Cripto Bernardi, Lágrima. Raúl fue un fenómeno y fue un revolucionario. Lo que tuvo Raúl, que lamentablemente él lo dice y lo dice con dolor, que no había espacio para lo que él hacía en ese momento. Era muy admirado entre los músicos. Nini Flores fue un gran admirador en vida de Raúl Barbosa. Era admirado por todos los músicos, pero su música no pegaba porque no había ambiente. Raúl siempre cuenta cuando tenía que ir a tocar a festivales y bueno, lo miraban feo cuando Raúl tocaba. Por suerte, la vida le dio una oportunidad, y en Francia y en el regreso a Argentina, que se lo debe a un entrerriano, a Alberto Felici, creo que es el gran redescubridor de Raúl Barbosa, Raúl hoy en día está disfrutando
del cariño de su gente y saliendo un poco de la injusticia de que, bueno, a Raúl hasta no correntino lo trataban cuando es hijo de un cursupateño, ¿no es cierto? Pero no, Raúl fue un revolucionario y también creo que marcó un camino para que todos después fueran un poquito más allá, ¿no? Sí, creo que hay otros y no nos vamos a detener en todos los nombres, pero, porque hay muchos. Para eso escribimos ese librito con la Marcia Müller, que creo que va un poco en ese punto, decir, bueno, que la gente conozca un poco más que el acordeón, consideramos el instrumento por antonomasia del chamamé, ha tenido en los chamameceros un desarrollo extraordinario. Desarrollo desde un 2 hileras como Tarragó o como Dimota y desarrollo con Barbosa con 5 hileras. La verdad que es una música muy rica la nuestra y tenemos para escuchar y para hablar y escribir por muchos años. Otra de las cosas que se conoce poco, tal vez el error es nuestro, lo tendríamos que difundir más, es que no es cierto que el chamamé, los discos de chamamé no se vendían, es todo lo contrario. Yo creo que es uno de los géneros más vendedores seguro, pero te voy a contar dos productores que me hablaron de esto. Hugo Casas, el gran Hugo Casas, que trabajó en la Odeón muchos años, gran guitarrista además, pero especialmente Gonzalo Pena, directivo de CBS, que falleció hace poco, pero me ayudó mucho en el libro Industria Chamamé, y por suerte me guardé todos los diálogos. Eso hay que hacer, porque bueno, estamos de paso por esta vida, Gustavo, y yo todas las charlas que tengo con Raúl Barbosa, por ejemplo, las guardo, porque uno no sabe qué puede pasar. Gonzalo Pena me decía, por ejemplo, porque una vez estuvimos con Paquito Aranda, y nos contó que se cruzó con Pena y le dijo, mirá, anda a cobrar que tenés unos discos. ¿Y cuántos? Y tenés 20.000 discos y 20.000 cassettes. Bueno, muy bien, una cobrada. Y Gonzalo Pena, cuando yo escucho ese dato, le escribo y me dice, mirá, yo me paraba, dice, y eso que CBS no era de lo que más se vendía porque era un disco caro, era un disco importado, no así como Micrófono, Asunción, que eran un poquito más económicos. Me dice, mirá, yo me paraba en Constitución, porque ahí estaba toda la correntinada, la correntinada siempre andaba por el sur. Yo me paraba en la estación Constitución y escuchá bien lo que voy a decir, Gustavo, por cada disco de folclore que se vendían 10 de chamamé. Eso lo dijo un directivo de CBS. Bueno, cuando uno va a los datos, cuesta conseguir, no hay datos fehacientes ni muy certibles de comprobar eso, porque la industria del disco siempre también escondió un poco esa cuestión. Pero bueno, viendo las ventas de Tarragó, por ejemplo, viendo las ventas de los hermanos Barrio o de los hermanos Cardoso, yo te puedo asegurar que fue un género históricamente muy vendedor. Y lo confirma, Cocomarola ganó el disco de oro por 100.000 copias, cuando el disco de oro era 100.000 copias, a 7 años de ingresar a la Philips. Y eso que la Odeón le inundaba de compilado, como se había ido de la Odeón, claro, le inundaba de los compilados de Vera Lucero, que todos tenemos en nuestra casa algún disco de Cocomarola con Vera Lucero. Aún así, Cocomarola en 7 años completó 100.000 discos. Entonces, uno divide, uno saca la cuenta y es una enormidad. Y estamos hablando de 2 discos por año. Los Barrios grababan 3, los Cardoso grababan 3 o 4. No, siempre fue un género muy, muy exitoso en ventas, Gustavo. Sin ninguna duda. ¿Cómo cerraría Juan Pedro Zubieta, el Topo Zubieta, esta charla? ¿Cómo la cerraría? Yo la cerraría primero agradeciendo. En febrero estuve en Concepción del Uruguay, en algún momento estuvimos, ya no recuerdo, en Federal contigo y con Luis Arturo Luna. Yo lo cerraría con la invitación a que nos organicemos en cuanto a los esfuerzos. Hay como un poco de atomización por ahí en lo que estamos haciendo y no somos tantos los que por ahí tenemos herramientas para que nuestros músicos, nuestros artistas sean un poco más conocidos. Entonces, estos días la tuve a la Maro Figueroa, alojada aquí en mi casa, una concertista que admiro muchísimo. Gran guitarrista. Gran guitarrista, y está de gira por aquí, por el nordeste argentino, proponiendo su música, y es una desconocida. Entonces, yo siempre digo que tanto en la difusión como en la producción tenemos que ser un poco por ahí más inteligentes en compartir las herramientas que tenemos, porque los músicos son autogestivos hoy en día
y los más viejitos creo que estamos para eso. Mañana estreno un disco de Hernán Brambila, por ejemplo, otro artista maravilloso, Sí. Despense. Eso es la invitación que haría Gustavo, que seamos un poco más inteligentes en cómo difundir, porque en muchos aspectos estamos haciendo más o menos lo mismo y estamos gastando esfuerzos que vendrían muy bien en otro aspecto. O sea que tendríamos que juntarnos más para ver cómo empujamos el carro por mejor camino. Yo creo que sí. Hay algunos aspectos en los cuales se nota mucho que el chamamé está por ahí girando sobre lo mismo, lo que tiene que ver con la parte de la actuación de los músicos, que el artista si no trabaja no hay camino posible. El artista tiene que trabajar, tiene que cobrar bien, pero primero hay que definir quién es artista. Vos hoy me definiste como músico. Yo no soy músico, yo soy un aficionado. Estoy muy lejos de ser un músico. Entonces, por más que yo sé que toco mejor que algunos de los que suben a la fiesta del chamamé, yo no pretendo subir a la fiesta del chamamé. Ese espacio lo tienen que ocupar los artistas. Y esa es una de las primeras cosas que deberíamos discutir. Tenemos mucho artista aficionado dando vuelta por los escenarios, dejando sin trabajo a verdaderos artistas. Entonces, hay que sentarse en una mesa, no es fácil, vos tenés muchos más años más que yo en esto, pero hay cosas lindas y hay mucho material. Entonces, creo que algunas voces deben ser escuchadas para que nuestro chamamé termine de consolidar este buen momento que está pasando, sobre todo en la gran cantidad de músicos que están surgiendo. Hay que animarse también a difundir lo que no es conocido, lo que la gente ¿Sí? tiene que sentarse a escuchar, ¿no? Lo que no es para revolear poncho y tirar los grises para arriba, como digo yo, pero sí que tienen mucha música, mucha melodía, mucha armonía, mucha poesía. Hay que insistir Yo, en eso. al igual que vos, tengo la bendición de que no tengo condicionamientos en la cuestión de la difusión, porque no pago ni cobro un mango en la radio, así que estoy hace 13 años, no hace 40 como vos, pero gracias a eso uno puede difundir cosas que siempre llaman la atención. Y la verdad que eso debe ser la mayor riqueza de la música litoraleña, la diversidad. Así que hay que apostar a que nadie se quede afuera. El tradicionalista, el renovador, el que quiere traer algún instrumento como el violín, que estuvo en los primeros tiempos y hoy está olvidado, tiene que volver el clarinete, que también desapareció y nadie sabe por qué. Así que hay mucho material, hay que darle espacio, Gustavo. Juan Pedro Zubieta, topo querido, un abrazo inmenso y te agradecemos profundamente y que nos veamos pronto. Gracias a todo tu equipo, Gustavo, y a vos por esta atención. Y si hay algo que quisiera, es ir a Chacarí cuanto antes. Abrazo grande. Que así sea. Un abrazo. Juan Pedro Zubieta es un estudioso, un investigador, un productor, promotor, escritor. Gira su vida en torno al chamamé y no estoy exagerando. Por sus trabajos hemos conocido muchas cosas importantes. Y sí, como decía mi querido amigo el zurdo Martínez, la lucha es despareja, pero hay que darla, y hay que darle el lugar a los nuevos valores, algo que creo que estamos haciendo en este programa, como lo hacemos en Radio Chajarí, a los jóvenes, darles el espacio para que usted los conozca, para que usted los escuche, y así lo difundimos, Gracias por la compañía, amigo. Muchas gracias.